Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que no pude saludar, que el Señor les bendiga. Espero se encuentren todos bien, ¿sí? ¿Sanos? Estamos pasando agosto, hermanos, gracias al Señor. Queda poco, le vamos a ganar, quedan como 10 días, así que vamos a vencer. Le invito a que abran sus Biblias y busquen Juan capítulo 6, de los versículos 25 al 59. El texto es algo extenso. Juan capítulo 6, de los versículos 25 al 59. Si lo tenemos, me dice amén. ¿Sí? Versión Reina Valera 60. ¿Sí? Los que están con sus teléfonos, cambien otras versiones que Reina Valera 60 se lee aquí. Así las demás versiones también son buenas, pero... ¿Sí? ¿Ok? ¿Amén? Bien. Dice así la palabra del Señor. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo descendió? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Qué tremendo texto. Aquí el Señor Jesucristo ya no oculta nada. O sea, el Señor ya va de frente diciendo, yo soy. De hecho, en uno de los versículos Él es enfático en esto y dice, yo soy el pan de vida. El texto tiene varias afirmaciones, tiene varias cosas importantes que nosotros tenemos que ir viendo. Y el elemento central o el elemento de ilustración que está usando Jesús es el pan. Algo bien cotidiano, ¿no? Todos en las mañanas comemos pan. Algunos que nos gusta más el pan, en el almuerzo también. Y a los que nos gusta más el pan, cuando tomamos once, también comemos pan. Por si usted no sabe, Chile es uno de los países que más come pan en el mundo. Estamos cerca de Francia, los franceses son los que más comen pan, nosotros incluso hay índices que muestran ahí que superamos incluso a los franceses en comer pan. Nos gusta mucho el pan. Por tanto, esta es una imagen, una ilustración bien cercana a nosotros, porque el pan representa este alimento cotidiano, ¿cierto? Sencillo, alcanzable para cualquiera. Todos tenemos a la mano el pan. Entonces Jesús está usando esta ilustración por lo sencillo, por lo accesible, por lo fácil que es llegar al pan. Pero a su vez Jesús nos está mostrando lo difícil, lo sobrenatural, lo inalcanzable para cualquier ser humano natural llegar al pan de vida. Fíjese que para llegar al pan de vida que dice Jesús, el Padre lo debe dar. Aquella persona que llegue al pan de vida es porque esa persona ha sido dada por el Padre. Entonces algo tan fácil de alcanzar como el pan, que uno va aquí al frente donde la Yoli, por si usted no conoce el negocio al frente, tiene unas muy buenas marraquetas, algo bien fácil de llegar donde la Yoli compra pan, pero muy difícil llegar a degustar el pan de vida que es Cristo. Porque es una acción sobrenatural, una acción soberana de Dios. Dios es el que pone el apetito a sus hijos para buscar el pan de vida. Ya sea, ya voy en esta tarde ya. Yo tengo 4 cosas que decirle, 4 cosas que menciona el texto. O 4 elementos de este pan, 4 características de este pan que es Jesús. Y lo primero lo encontramos de los versículos 25 al 34. No lo vamos a leer todo el texto de nuevo porque es bien extenso. Pero del versículo 25 al 34, el primer punto, yo lo he titulado como el pan de gracia. Y hablamos mucho de la gracia, y es muy importante, porque déjeme decirle algo, el evangelio de la gracia debe ser recordado constantemente al ser humano. Porque el ser humano, en su originalidad, lo que siempre buscó es rechazar la gracia. ¿Cierto? Dios había hecho un jardín para el hombre y la mujer, para que disfrutaran con Dios, para que tuvieran armonía con Dios, pero ellos quisieron tomar las riendas de este asunto y hacerlo a su parecer, rechazando la gracia. Entonces es necesario constantemente estar recordando la gracia. ¿Y qué ocurre de los versículos 25 al 34? ¿Se acuerda que Jesús estaba más o menos arrancando de esta gente? Tenemos que rebobinar un poco la película. Y si nosotros recordamos, Jesús había hecho el Sermón del Monte, que Juan no lo menciona, no nos cuenta el sermón, pero sí nos pasa lo que sucede después del Sermón del Monte, que había un problema bien grande. Había más de 5.000 personas, solamente varones se contabilizaban 5.000, se estima que un poco más o cerca de 10.000 personas habían presentes en ese lugar, y el problema era que ya había pasado algún tiempo y había que alimentar a estas personas. Entonces, si usted se acuerda, viene un niño que tenía 5 panes, ¿cierto? Y 2 pececillos, dice la Biblia, o 2 peces. Y Jesús multiplica este alimento y dice que es tanto lo que se multiplica, tanto incluso la gente que come que se sacia,
que sobran 12 cestas, 12 canastas llenas de este alimento, del pescado y de los panes, ¿cierto? Y entonces ocurre lo que Jesús no quería que ocurriera. La gente no había entendido nada y dicen, bueno, lo vamos a hacer rey. Y dice la Biblia que Jesús intuye que lo querían hacer rey, y ¿qué hace Jesús? Se aparta y se aleja. Y entonces la Biblia nos va contando que la gente anda buscando a Jesús, que navegan, llegan a una orilla, ven que los barcos están vacíos, van hacia otro lugar. Bueno, cuento corto, del versículo 25 del capítulo 6 en adelante, al fin encuentran a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? En la sinagoga enseñando. Ya habían pasado algunos días que la gente había sido saciada con este pan y con el pescado multiplicado, y se encuentran con Jesús enseñando en el lugar de enseñanza de los judíos, que es la sinagoga. Entonces Jesús confronta a los judíos o a estos seguidores de sus verdaderas intenciones. Y a mí me parece que aquí nosotros tenemos el primer elemento para recordar de la gracia. Porque Jesús confronta a estas personas sin pelos en la lengua. Jesús les dice, ustedes me siguen porque comieron y fueron saciados. No me siguen por las señales que yo hice, sino que por el pan que les di. A mí personalmente esto me impacta mucho. Porque como decía el hermano Carlos, como escuchamos en las oraciones también, seguir a Jesús es difícil. Vivir la vida en el Evangelio es difícil. Pero yo no sé si usted se ha planteado esta pregunta: ¿para qué estoy viviendo el Evangelio? ¿Para qué trato de seguir a Jesús? ¿Qué estoy buscando de Jesús? ¿Se acuerda que la semana pasada veíamos cómo la gente se hacía una imagen errada de quién es Jesús? Ellos lo querían elegir como rey, como libertador de Israel, libertador militar. Y Jesús no venía para ser libertador militar. Venía para darnos una libertad mucho más grande que la esclavitud física. Entonces la gente se estaba haciendo una idea de Jesús. Pero ahora tenemos que hacernos otra pregunta. Bien, Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Entonces, ¿para qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Qué quiero de Jesús? Y Jesús desvela el corazón de estas personas. Y les dice, ustedes me siguen porque yo les di pan y fueron saciados. Y por nada más. Entonces tú tienes que hacerte la primera pregunta para abrazar la gracia. Y no es una pregunta de culpa, sino que es una pregunta de realidad. Mire, yo hace poco me compré un auto usado, ya no se haga ideas, 2012 por si acaso. Y yo sé que un auto usado, 2012, yo tengo que hacer algunas reparaciones. Pero para poder invertir bien en reparaciones, yo tengo que saber bien qué es lo que tiene el vehículo, tengo que hacer un diagnóstico de él. Entonces lo mismo usted tiene que hacer en este momento. Usted tiene que hacer un diagnóstico suyo para poder abrazar la gracia. ¿Qué estás buscando de Jesús? ¿Qué estás buscando de Cristo? ¿Estás solamente buscando las bendiciones? ¿O estás buscando un Señor a quien rendir tu vida? Porque lo primero es natural y lo primero es lógico y es obvio. Todos nos arrimamos a buen árbol, ¿o no? Sí. Si a mí me ofrecen un trabajo mejor, yo me voy a ese trabajo. Si me ofrecen mejores condiciones laborales, mejor sueldo, mejor trato, es como obvio, ¿no? Me voy para allá. Entonces esto no es una pregunta de culpa que tú tienes que hacerte. Es una pregunta de diagnóstico. ¿Qué estoy buscando de Jesús? ¿Estoy buscando las bendiciones o estoy buscando a un Señor que servir? Porque la segunda pregunta, o si tú llegas a la segunda afirmación, si buscas a un Señor para servir, entonces eso significa que tú tienes que renunciar a todo lo que tú amas y deseas en esta tierra. Y eso es antinatural. Eso escapa de nuestro sentido de supervivencia. Porque lo natural dice que nos tenemos que arrimar a buen árbol. Tenemos que irnos donde calienta el sol. Nosotros vemos eso de forma peyorativa, pero hermanos, eso no es malo. Eso está bien. Buscamos este sentido de supervivencia, de tener una vida agradable porque este mundo está caído. El punto es que Jesús no está buscando gente que solamente desea las bendiciones.
Déjeme llegar a la primera aplicación para poder abrazar la gracia. La vida en el Evangelio y la vida que se vive en la iglesia es como ir al estadio. Yo sé del fútbol, pero yo no entiendo todo del fútbol. Yo no sé qué pasa por la mente de Marcelo Bielsa, no tengo idea. Por eso le dicen el loco, ¿cierto? Porque el tipo es muy inteligente para analizar y ver el fútbol. Pero otra cosa es participar del fútbol. Entonces la iglesia está llena de espectadores que tienen expectativas de Cristo. Tienen expectativas de lo que les puede dar Jesús. Y vienen, se sientan en las bancas y contemplan. Y miran solamente, son espectadores, pero no son partícipes. Entonces a veces la iglesia se transforman en estadios, donde viene gente a mirar, a escuchar de Jesús, pero hasta ahí llegan. Entonces tal vez tú solamente estás buscando bendiciones de Jesús. Y no estoy diciendo que esté completamente mal, pero tienes que saber qué estás buscando de Jesús antes de abrazar la gracia. Porque si tú estás buscando solamente las bendiciones, ok, busca las bendiciones, pero tienes que arrepentirte. Porque Jesús no quiere solamente darte bendiciones. Jesús quiere tu vida. Jesús quiere tu renuncia. Jesús quiere que mueras a tus deseos. Jesús quiere que mueras a tus tronos y a tus coronas y a tus reinos. Jesús quiere que abandones todo eso. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Estás dispuesto a buscar a ese Jesús? Porque cuando lleguemos al final del libro de Juan, ¿sabe cuál es el lema final de Juan? Sígueme. ¿Y qué significa sígueme? A mí se me ponen los pelos de punta. Sígueme es muere. Eso es seguir a Jesús, morir. Entonces Jesús confronta a los judíos y les dice, ustedes buscan solamente el pan, pero no me buscan por las señales. Porque las señales, ¿qué indican? ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía? Las señales son un manifiesto. Yo soy el Rey, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Eso desean las señales. Pero lo otro son solamente las bendiciones. Entonces Jesús hace la separación. Las señales hablan de quién soy, pero ustedes solamente están buscando las bendiciones. Entonces, ¿qué están buscando en Jesús? Entonces aquí la gente hace una pregunta. En el versículo 28 al 29 dice, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer, Jesús? ¿Y qué les dice Jesús? No es que tienen que hacer algo. Hermanos, ustedes no tienen que hacer nada para conseguir el favor de Dios. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. ¿Sabe cuál es la obra que demanda Dios de usted? Que usted crea en Cristo. Fíjese que sencillo. Los judíos le preguntan entonces a Jesús, ¿qué tenemos que hacer entonces para hacer las obras de Dios? Ya que tú dices que solamente estamos buscando el pan, bueno, queremos hacer algo. Queremos tener el control de la situación. ¿Y qué dice Jesús? No tienen que hacer nada. La única obra demandada por el Padre es que ustedes crean en aquel que Él envió. Entonces yo no sé si usted está comprendiendo esto, pero esto es maravilloso, eso es gracia. Hermanos, no tienes que hacer nada para ser salvo. No tienes que hacer absolutamente nada para ser salvo. Lo único que debes hacer es renunciar a ti y confiar en Jesucristo el Señor y depositar toda tu vida en Él. Entonces, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿Vienes a abrazar la gracia? ¿Vienes a confiar en Jesús? ¿A depositar todas tus cargas en Él? ¿Tus sueños, tus deseos? ¿O vienes a buscar las bendiciones de Jesús? Déjeme decirle algo. Nosotros no somos católicos, apostólicos y romanos. Cada vez que usted viene al culto, usted no acumula más puntos para salvar y salir del purgatorio. ¿Ya? Cada vez que usted se conecta los miércoles al estudio de oración, usted no se transforma en mejor cristiano y más santo y más puro. Porque es por gracia. Y gloria a Dios por esa gracia. No es por puntos. No es por cantidad de veces que usted viene a la iglesia. Es por gracia. La salvación le pertenece solamente a Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? El pan que es Jesús es un pan
de gracia. Es un pan maravilloso de gracia. Entonces, Jesús hace alusión al maná. Ese maná del Antiguo Testamento, tú tenías que salir a recogerlo. Tú tenías que salir a buscar cada día ese maná. Pero fíjese cómo es el pan de gracia de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, Él vino y te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Te fijas que la salvación por gracia es distinta? No se trata de hacer, se trata de que Él vino y Él hace en ti. Entonces abraza esta preciosa gracia. Lo segundo, de los versículos 35 al 40, este pan de gracia también es un pan de esperanza. Y esto es maravilloso, porque ahora de la gracia Jesús salta a la resurrección. ¿Y qué dice 1 Corintios 15, los que han leído el Nuevo Testamento? ¿Van en nuestra fe si Cristo no resucitó, cierto? O sea, la resurrección es el eje, es la esperanza por la cual nosotros andamos. La resurrección tiene que estar clavada en nuestros ojos. Déjeme decirle algo antes de que avancemos con la resurrección. Morir es algo antinatural. El versículo más corto de la Biblia es Juan 11:35, ¿cierto? Que se lo enseñamos a los niños. Yo me acuerdo que siempre yo me lo sabía porque cuando habían competencias en la iglesia bíblicas, yo iba al tiro con Juan 11:35. Era el más corto de la Biblia. Jesús lloró. Me ganaba mi medallita con 2 palabras. Jesús lloró. Pero eso tiene una connotación profunda. ¿Por qué Jesús llora si va a resucitar a Lázaro? Juan capítulo 11, ¿cierto? Porque Jesús está presenciando los efectos de la muerte, la separación del cuerpo y el alma, algo que no debería ocurrir. Porque Génesis capítulo 2 dice que cuando Dios crea a Adán, después que le da aliento de vida, ¿qué pasa a ser él? Un ser viviente o un ser humano. Entonces un ser humano es la unión del cuerpo y el alma. Por tanto, cuando el cuerpo y el alma se separan, ya no es un ser humano. Es un cuerpo que está en la tierra y un alma que va, si es creyente, a los brazos de Cristo. Por tanto, es algo antinatural la muerte. Por eso la resurrección es tan gloriosa, porque se vuelve a juntar esto. Los efectos del pecado son anulados en la resurrección. ¿Se fija? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús de los versículos 35 al 40? El que cree en mí en el día postrero, ¿qué va a hacer Jesús? Yo lo resucitaré. Y esto es muy importante entenderlo, porque los judíos creían en la resurrección postrera. Volvamos a Juan capítulo 11, ¿se acuerda cuando Lázaro muere? Jesús le dice a una de las hermanas de Lázaro, yo lo voy a resucitar. Sí, yo sé, en el día postrero, en el día final, yo sé que va a resucitar. Los judíos creían en la resurrección. Pero esto es muy importante entenderlo, hermanos. Porque Jesús está revelando un misterio aquí. Está diciendo que hay 2 formas de resucitar. Hay una forma para resucitar para la vida, que es la resurrección que hace Cristo, y una resurrección para resucitar ¿para qué? Para muerte, y muerte eterna. Si hablamos del fin de los tiempos, hay unos que resucitan para la vida y otros que resucitan para la muerte. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? El que cree en mí y el que disfruta del pan que yo doy, ese va a resucitar ¿para qué? Para vida. Yo no sé si usted está comprendiendo el peso de esto. Hace unos años atrás, de hecho creo que antes del 2019, estaba muy fuerte en Chile esto de no más AFP. Y la gente salía a marchar contra la AFP porque no nos daban las jubilaciones que prometían. Yo me acuerdo que sale en la televisión, en la década de los 80, cuando se empieza a generar este sistema de las AFP. No estoy hablando en contra ni a favor de la AFP, no es el tema, por si acaso. Había una noticia, que creo que está en el Mercurio, decía, de aquí al 2020, algo así, los sueldos van a ser iguales a lo que usted, o sea, la jubilación va a ser igual a su sueldo regular.
En la práctica eso no ha pasado, entonces generó un malestar social, ¿cierto? Y la gente salió a marchar y a protestar. Pero si uno se pone a pensar, ¿por qué la gente sale a marchar por la AFP? ¿Por qué la gente se angustia? Porque se trata del futuro, ¿cierto? La jubilación es muy importante, porque habla del futuro. En la vejez uno no tiene el mismo vigor que en la juventud para poder trabajar. Las empresas discriminan a un adulto mayor, no lo contratan igual que a un treintañero, ¿cierto? Porque al treintañero se le puede explotar un poquito más. Hay una preocupación cierta por la vejez, hacia el futuro. Entonces, esto genera malestar social. No sé si está comprendiendo lo que está diciendo Jesús. Jesús está hablándonos de un futuro, de algo mucho más importante que las AFP. Jesús está hablando de algo mucho más importante que la seguridad social. Jesús está hablando de la segunda resurrección, donde no hay ningún sistema humano que pueda escapar de eso. No hay ninguna solución humana tangible que nos pueda hacer escapar de la segunda resurrección. Ninguna. Ningún político va a venir y le va a decir, yo tengo la solución para la segunda resurrección. Yo le tengo la salida. Bueno, si usted no cree en Cristo, no importa, estamos creando un cielo para los que no creen en Jesús. Ningún político puede prometerle eso, porque no pueden. Estamos hablando del tiempo final en el tribunal de Dios. Fíjese lo que está diciendo Jesús. Yo soy la vida. En el día final, donde no hay ninguna esperanza para nadie, yo soy la vida. Porque, hermanos, ¿qué esperanza podemos tener delante de un Dios justo? ¿Qué esperanza podemos tener? ¿Qué expectativas de vida podemos tener delante de un Dios que es santo? Que es perfecto, que es justo, que es bueno. Porque la bondad de Dios es una muy mala noticia para nosotros. Que Dios sea bueno es una pésima noticia para usted y para mí, porque nosotros no somos buenos. Y yo no sé si usted ha visto películas, pero los buenos siempre le ganan a los malos. Yo he visto películas donde los malos ganan y son películas muy malas para mí. Porque los buenos son los que le ganan a los malos. Y en esta película, ¿quiénes son los malos? Nosotros. Entonces es una muy mala noticia que Dios sea bueno. Entonces, ¿qué esperanza tienes delante de un Dios justo y bueno? ¿Qué expectativas tienes de vivir delante de un Dios justo y bueno? ¿Sabes lo que está diciendo Cristo? Yo los resucitaré. Yo les daré vida en ese día final. Yo soy la vida. Entonces fíjate que este pan de vida, este pan de gracia, nos apunta hacia la esperanza. Con esto quiero cerrar el segundo punto. El futuro de la segunda venida de Cristo y de la segunda resurrección debe moldear tu presente. Porque hoy la gente hace fondos de ahorro provisional voluntario para poder tener una mejor jubilación, ¿cierto? Y uno se prepara. Uno abre una APD, por los que no saben, es una cuenta de ahorro voluntario 2. Y a uno le descuentan algo más del sueldo, porque uno dice, bueno, voy a renunciar a estas 30, hasta 40 luquitas más, pero en el futuro voy a tener un mejor pasar. Fíjese que lo que viene moldea su presente. ¿Cuánto más la segunda venida de Cristo nos debe moldear nuestro presente? Entonces, hermanos, ¿cómo estás moldeando tu presente el futuro de Cristo? ¿Cómo está moldeando tu presente la segunda venida? O sea, ¿estás viviendo como si Jesús volviera mañana? Porque mañana puede venir Cristo. O puede venir en 100 años más. Pero que viene. Porque tenemos garantías en la Escritura. Toda la Biblia nos habla de las promesas cumplidas por Jesús. Y si Él cumplió el pasado, va a cumplir en el futuro. Entonces, ese futuro, ¿está moldeando tu presente o no? ¿Cómo estás viviendo tu presente? ¿En qué estás quemando tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tus años? ¿En qué estás invirtiendo tus talentos? ¿Eres un espectador del estadio? ¿O eres un partícipe en la misión de Dios? ¿Qué eres? El futuro tiene que moldear tu presente.
Y si el futuro moldea tu presente, déjame decirte algo, tienes esperanza. Tienes gloriosa esperanza. Porque en el día de la resurrección no resucitaremos para muerte, sino que para vida, porque estaremos bajo el paraguas de Cristo. Lo tercero, de los versículos 41 al 51, que es el tema central de este texto, el pan de vida, donde Jesús hace esta declaración: yo soy el pan de vida. ¿Y qué pasa aquí de los versículos 41 al 51? Están murmurando todavía: ¿cómo que viene del cielo? ¿Cómo que vamos a comer su carne? ¿Cómo si nosotros sabemos que de dónde viene? Si él es hijo de José, del carpintero. Entre paréntesis, José no era solamente un carpintero, una especie de maestro chasquilla, que hacía de todo tipo de trabajo en madera. Entonces, si nosotros conocemos a su padre y a su madre, sabemos que viene de Nazaret, ¿cómo eso que viene del cielo? ¿Cómo así? ¿Cómo que vamos a comer de él? Empiezan a murmurar los judíos. Y entonces Jesús los detiene. ¿Y Jesús en qué insiste? Insiste en su calidad de Dios. Cada domingo, hermanos, nosotros hacemos énfasis en esto. Los liturgos o los que predican aquí adelante. Que Jesús es Dios. Hacemos énfasis en esto. Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, y todo lo que Jesús dijo es cierto, entonces nosotros tenemos un gran problema por no seguir las palabras de Jesús. Porque tenemos que entonces conceptualizar y determinar qué es un Dios. ¿Qué es un Dios? Un Dios es un ser superior, alguien que escapa de lo natural, alguien que tiene dominio y soberanía sobre algunas esferas de la vida o sobre todas las esferas de la vida. Eso es un Dios. Y un Dios debe ser adorado porque está por sobre de nosotros. Y esto es algo que es natural a nosotros. Por ejemplo, Juan Calvino decía que todo ser humano es un adorador. Y de ahí que él saca este concepto del sensus divinitatis. Todo ser humano tiene esta sensibilidad de lo divino. Por muy ateo que sea y muy rechazador de la religión o de cualquier tipo de espiritualidad, esa persona adora algo. Entonces Calvino decía, Platón está equivocado. Platón dice, el ser humano es un ser político, un animal político, literalmente decía Platón. Calvino decía, el ser humano es un adorador, porque tiene esta sensibilidad de lo divino. Hermanos, ¿y si esto es así? Y Jesús dijo que es Dios, y Jesús dijo que Él es el pan de vida, entonces tenemos un problema muy grande, porque tenemos que plantearnos esta pregunta. ¿Estás yendo al pan de vida todos los días? ¿Estás invirtiendo tu vida como si Jesús realmente es Dios? Es una pregunta muy importante que te debes hacer. Fíjese que ellos están murmurando porque están diciendo, nosotros sabemos de dónde viene, si Él es hijo de José y de María. ¿Cómo eso que viene del cielo? ¿Cómo eso que enviado del Padre? ¿Cómo así? ¿Y cuál es la declaración de Jesús? Yo soy. En el Antiguo Testamento, cuando Dios manda a Moisés a liberar al pueblo de Israel, después de toda la discusión que tiene Dios con Moisés y las porfías de Moisés, Moisés tiene una última pregunta a esta zarza ardiente, donde está la presencia de Dios. ¿Y cuál es la pregunta de Moisés? ¿Cómo te llamas? ¿Se acuerda? ¿Qué les digo? ¿Cuál es tu nombre para que me crean? ¿Y qué les dice Jehová? Yo soy. Diles que yo soy. ¿Y qué significa yo soy? ¿Qué es yo soy? Egipto es casa de dioses, es casa de idolatría. Cuando Israel sale de Egipto, Dios clasifica de dos formas a Egipto: tierra de esclavitud y casa de idolatría.
yo que los saqué de la tierra de esclavitud y la casa de los ídolos. Usted en todo el Pentateuco va a encontrar estas dos declaraciones sobre Egipto, porque Egipto era la panacea de la idolatría. Tenían dioses para todo y de esa forma explicaban toda la realidad. Entonces cuando Dios dice yo soy, ¿qué está diciendo Dios? Yo soy Dios, no ellos. Yo soy. ¿Y qué significa Yahvé? Que es el nombre de Dios. Aquel que es la existencia, aquel que existe por sí mismo. Eso es Yahvé. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy Yahvé. Yo soy. Yo no vengo solamente de José y María, naturalmente, como hombre, sí, pero yo vengo del cielo, vengo de lo alto. Jesús cuando dice yo soy el pan de vida, está diciendo yo soy antes de toda la existencia, y después de toda la existencia, yo soy. Entonces déjeme decirle algo. No sé si usted ha dimensionado a la persona que usted viene a alabar aquí el domingo. No sé si lo ha dimensionado, lo grande que es, lo glorioso que es, lo poderoso que es, lo grande que es Cristo. No sé si tú has entendido a Jesús. Si a usted le ofrecieran viajar al espacio, yo creo que usted diría que sí. Yo diría que sí al tiro. Te llevamos el espacio gratis, pero vas a estar a 10 metros del sol. Yo digo que no. Por ningún motivo. Porque a 10 metros del sol dejó de existir completamente. Y la muerte debe ser horrible. Así que no, mientras me voy acercando al sol, de hecho, ni llegaríamos a 10 metros del sol. Porque ya estaríamos completamente consumidos. ¿Sabes que la Biblia dice que Jesús creó todos los soles, las galaxias y todo lo que existe? Jesús, con un chasquido de sus dedos o con pronunciar solamente una palabra, Él puede hacer desaparecer todo el universo, porque Él creó todas las cosas y todo le pertenece a Él. Déjame decirte que Jesús es más poderoso que el sol, y es más poderoso que los hoyos negros y que todas las galaxias y todo lo que puede ocurrir en el universo y nosotros no lo entendemos. Jesús es más poderoso que eso. ¿Y sabes qué está diciendo Jesús? Yo soy. Entonces hoy, domingo, ¿entiendes a quién vienes a adorar? ¿Comprendes a quién vienes a rendir culto? Si Jesús es tan grande como te estoy describiendo, tu vida debe ser completamente distinta a lo que tú estás llevando. No puede ser igual. Si yo digo que me atropelló un camión y estoy así, de limpio y elegante, yo estoy mintiendo, ¿cierto? Porque es imposible que yo, después de que me atropelle un camión, venga y predique aquí y esté limpio. Si tú has tenido un encuentro con el yo soy, es imposible que lleves una vida igual a la que tenías antes. Es imposible, porque Él es el yo soy. Y luego Jesús termina esta conversación de los versículos 52 al 59. Y aquí necesito que me ponga mucha atención. Es lo más corto, pero una de las cosas más importantes del texto. Él realmente es la plenitud del Padre. Si tú te encuentras con Cristo, te encuentras con el Padre. El cuarto punto, yo lo titulé como el pan con nosotros. Y déjeme decirle algo, en el Antiguo Testamento, siempre y constantemente delante del arca del pacto tenían que haber 12 panes. En el Antiguo Testamento había una historia donde David viene de arrancar, ¿se acuerda que Saúl estaba siguiendo a David? Bueno, está huyendo, llega donde un sacerdote y tenían hambre porque habían pasado algunos días y no habían comido absolutamente nada. Y el sacerdote, ¿qué les da de comer? El pan de la propiciación o de la proposición. ¿Usted entiende qué significa ese pan? Ese pan era nombrado como el Lechem Jafanim. Fenei en el hebreo es el rostro y Lechem es pan. Por eso Belén, Bet-Lehem, casa de pan. Por si no sabía, eso significa Belén. Lechem es pan y Jafenim es
el rostro. Entonces este pan era el pan del rostro de Jehová. Y este pan representaba la provisión constante de Dios y el agrado de Dios delante de su pueblo. ¿Y por qué habían 12 panes? Porque cada uno de los panes representaba las 12 tribus de Israel. Entonces, en esta historia del Antiguo Testamento, cuando David llega con hambre con sus valientes y comen, bueno, eso era algo que no debía hacer, porque los 12 panes solamente eran consumidos por los sacerdotes, porque eran 12 nomás, no alcanzaba para todo el pueblo. Entonces, lo único que podían comer eran los sacerdotes. ¿Me está siguiendo lo que está pasando, no? ¿Y por qué Jesús hace esta declaración de que yo soy? Tenemos que volver atrás. Había gente con hambre, más de 10.000 personas, habían solamente 5 panes y 2 peces. 5 más 2, ¿cuánto es? 7. ¿Cuál es el número de Dios? 7, la perfección de Cristo. Y Cristo toma estos 7, ¿y qué hace con los 7? Los multiplica, ¿cierto? Y todos se sacian y comen. ¿Y qué sobra de esta multiplicación? 12 canastas. ¿No le hace ruido esto? Sobran 12 canastas. Jesús ahora se denomina como el pan y está haciendo alusión al pan de la propiciación. ¿Qué está diciéndonos Juan acá? En el Antiguo Testamento, los 12 panes de la proposición eran solamente consumidos por los sacerdotes y solamente por ellos. Y estos 12 panes representaban el agrado de Dios, ¿cierto? El fenei de Dios, el rostro de Dios. Esto es muy importante. Acuérdense de la oración sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, el rostro de Jehová representa la bendición de Dios. Génesis capítulo 4, haces énfasis en esto. Cuando Caín se aparta del fenei de Jehová, se aparta del rostro de Dios. ¿Qué representa apartarse del rostro de Dios? Desagrado, lejanía, caída, pecado, representa todo esto. Entonces, cuando en Génesis 4, versículo 16, se nos dice que Caín se aparta del rostro de Dios, o sea, la historia viene mala, viene todo mal. Fíjese que en la última parte Jesús está diciendo, el que come mi carne, el que bebe de mi sangre, yo estaré en él y él en mí. ¿Por qué se llamamos los 12 panes del rostro de Dios? Porque representaban la presencia de Dios y la provisión de Dios para el pueblo. Esos panes representaban el Dios con nosotros y la preocupación de Dios con el pueblo, de que a ellos nunca les iba a faltar nada. Era un recuerdo también del maná que Dios le había dado en el desierto y que nunca le faltó alimento en el desierto a Israel. ¿Qué está diciendo Jesús ahora? El pan que yo doy no es solamente para los sacerdotes. El pan que yo doy es para todos los que creen, de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de todo estrato social, de toda nación. Es para todos los que creen. Y cuando comen de mi pan, que es mi carne y mi sangre, ¿qué dice Jesús? No tendrán hambre ni sed nunca más. ¿Se fija lo maravilloso que es este pan, que es mejor que el pan de la proposición? El pan de Cristo es mucho mejor, porque no es solamente para los sacerdotes, es para todo el pueblo de Dios. Fíjese lo que está diciendo Jesús acá. El que tiene entendimiento, dije el Apocalipsis. ¿Cuál es la promesa de Éxodo capítulo 19? Haré de ustedes una nación de sacerdotes. Los que pueden probar de este pan se transforman en sacerdotes de Dios. Y los que comen de este pan y beben de la sangre de Jesús no mueren nunca. Pero en el desierto los que comieron del maná murieron. Muchos de los que disfrutaron del maná no eran escogidos y murieron y perecieron. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Este pan es diferente. Este pan es completamente distinto. Si ustedes comen de este pan, nunca van a morir. Si ustedes comen de este pan, ustedes van a tener participación con Cristo. ¿Por cuánto? Por siempre. ¿Se fija que es mejor?
Entonces, para cerrar todo esto, fíjese lo que está diciéndonos Jesús. El pan que Él nos da es un pan de gracia. El pan que Él nos da es un pan de esperanza. El pan que Él nos da es un pan de vida. Y el pan que Él nos da es un pan de comunión con Él por toda la eternidad. Fíjese lo glorioso y maravilloso que es este pan. Entonces déjeme dejar una reflexión para usted. Deje de comer rastrojos de esta tierra. Deje de comer la mugre de esta tierra y las algarrobas de esta tierra. Deje de deleitarse en lo que no es pan y no es agua. Deje de seguir sacando agua de cisternas rotas. Deje de degustar el pan de esta tierra, que no es pan. Usted va a volver a tener hambre. Ven y disfruta de la cruz. Ven y disfruta de Cristo. Cuando disfrutas de Cristo y entregues tu vida completamente a Jesús, hermanos, y quiero hacer énfasis en esto, y cuando tú entregues completamente tu vida a Cristo, no el 50, no el 60 ni el 70%, el 100% de tu vida, vas a disfrutar de un pan de gracia, de esperanza, de vida y de comunión con Cristo. Y esto no es momentáneo, es hasta que Él vuelva y para siempre. Oremos al Señor. Señor Padre Celestial, te agradecemos por tu inmenso amor, Señor. Señor, te damos gracias, porque muchos de nosotros venimos a adorarte y te buscamos con intenciones equivocadas. Venimos para que tú soluciones nuestras vidas, para que tú proveas, Señor, lo que necesitamos, para que cumplas planes, deseos, sueños. Pero tú quieres algo mucho mayor para nosotros. Tú quieres más que simplemente cubrir nuestras necesidades y nuestros deseos. Tú quieres hacernos sacerdotes tuyos. Tú quieres, Padre Celestial, tener comunión con nosotros. Tú quieres darnos vida y vida en abundancia, sin escatimar nada. Señor, tú quieres llenarnos de gracia. Tú quieres darnos esperanza. Tú quieres que nosotros miremos la segunda venida con esperanza, con convicción. Señor, que tu segunda venida moldee nuestro presente, porque no lo está haciendo. Señor, corta las cadenas a las cuales estamos encadenados en esta tierra, enamorados de este mundo, que podamos realmente, pero realmente invertir nuestras vidas en ti y dedicar toda nuestra vida en ti, porque si tú eres Dios, si tú eres Rey, y si todo lo que tú dijiste es verdad, entonces vale más que la pena invertir todo lo que nosotros somos en ti. Señor, danos de tu pan que nos va a dar vida, que nos va a dar salud y nos va a dar gracia. Danos de tu pan verdadero. Señor, cambia el paladar de nuestros labios, de nuestra boca, para que podamos identificar el pan correcto y desechar el pan de esta tierra, que es inicuo, que perece pronto, que nos sacia. Señor, queremos estar saciados, pero saciados de tu pan, de ese pan que viene del cielo, que es Cristo Jesús, el Señor. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.